Bueno, y precisamente para ahondar en este caso vamos a conversar aquí en CNN Chile con el abogado querellante en esta causa, Alfredo Morgado. Abogado, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Abogado, ¿a qué atribuye usted que la jueza Dobra Luksic haya llegado al procesamiento de 5 oficiales de la FACH cuando en el anterior, por el mismo caso, Juan Cristóbal Mera sobreseyó definitivamente la causa? ¿Qué cambió? A ver, aquí hay criterios jurídicos distintos. Tanto la primera investigación del ministro Juan Cristóbal Mera como esta segunda investigación de la ministra Dobra Luksic, esta segunda complementaria, en los hechos han sido bastante acuciosas. Lo que difieren es la calificación jurídica, pero ciertamente la resolución de la ministra en visita extraordinaria está en concordancia y es consecuencia natural a nuestro juicio como querellantes de la resolución de la Corte Suprema, resolución que revocó lo dictado por el ministro en visita extraordinario, quien estimó que el sobreseimiento definitivo era total. Así también lo dijo la Corte Marcial unánimemente, pero la Corte Suprema dijo no, sobreseimiento definitivo parcial, puesto que en relación a la caída de la aeronave, las razones principales están relacionadas con el vuelo a baja altura, con condiciones climáticas adversas entre la isla Santa Clara y Robinson Crusoe, vuelo a baja altura en sí, tan baja altura que resultaba peligroso. Por lo tanto, este vuelo en esas circunstancias, a esa altura, jamás debió haberse realizado. Entonces, se subordina por parte del ministro Juan Cristóbal Mera solamente responsabilidad penal en lo que es actuación de piloto y comandante hoy en día fallecidos. Pero nosotros siempre planteamos desde un principio, tanto ante el ministro en visita de aquella época como ante la Corte Marcial, y lo dijimos también en la Corte Suprema, de que habían otras responsabilidades. Y esas otras responsabilidades están en el orden principalmente de incumplimiento de deberes militares de oficiales de la FACH a la época de los hechos, y hoy en día se traduce en que la ministra en visita ha resuelto someter a procesamiento justamente por esta figura, incumplimiento de deberes militares. Y a eso me refería yo, abogado, en un principio cuando le decía que fue lo que cambió. Usted me dice criterios, porque y eso para muchas personas era impracticable, atribuir toda la responsabilidad a 2 de las víctimas, sobre las cuales ya no cabía ninguna posibilidad ni siquiera de contrastar absolutamente nada, cuando también había diligencias pendientes respecto a estos mandos que no se realizaron. ¿Por qué no se realizaron? ¿Usted ve alguna intencionalidad más allá de la diferencia de criterios que usted menciona? Exclusivamente criterios jurídicos, las normas son interpretables y la discusión era en torno a si es que de la perspectiva penal existe responsabilidad, si hay un ilícito de incumplimiento de deberes militares por funcionarios de la FACH que tenían determinadas obligaciones normadas que debían cumplir, y ciertamente, acorde a esta resolución dictada por la ministra Dobra Luksic, incumplieron, omitieron, y tenían obligaciones claras y precisas, normativas, las cuales están obligados como funcionarios de la FACH. Pero recordemos que esta resolución del ministro Mera en su oportunidad fue confirmada unánimemente también por la Corte Marcial. Pero nosotros estimamos que el camino correcto, la interpretación adecuada jurídica, es justamente la de la ministra en visita, que hoy en día dicta autoprocesamiento. Si nosotros vemos una serie de circunstancias que, a ver, hay una causa principal por la cual se precipita la aeronave, pero también dicen los informes aeronáuticos, los informes periciales que se realizaron tanto por Airbus como por la JIA Airbus, que es la fabricante de la aeronave, la JIA de la Junta de Investigación de Accidentes de la FACH, que existen causas contribuyentes, la falta de procedimiento, de aproximación, el circuito a desarrollar por el archipiélago Juan Fernández, por las aeronaves, de mínimos de altura, también de lo que es el circuito a desarrollar. Entonces, todos esos temas deberían haberse normado, haberse establecido esos procedimientos. Lamentablemente no existían esos procedimientos, y a pesar de que se volaba hace más de 10 años al archipiélago Juan Fernández, 3-4 veces al año, solamente se comunicaba por
experiencia en forma verbal de un piloto a otro. Hay otros temas que son relevantes y que los recoge la propia ministra, el tema del sobrepeso, el tema de que se volara con más pasajeros de los permitidos, el tema relacionado con los estanques subalares, y ello tiene relación con la autonomía de vuelo que se requiere en el sentido de autonomía en relación al combustible, tener la aeronave un aeródromo de alternativa en caso que no se pueda aterrizar. Entonces, todos esos antecedentes, todos esos parámetros han sido considerados, también los errores en el plan de vuelo, antecedentes todos que han sido considerados en la resolución, que ciertamente nosotros estamos estudiando hoy en día, tenemos que revisarla conforme a los antecedentes del voluminoso expediente, y esta resolución de autoprocesamiento es una resolución que evidentemente las defensas pueden apelar, nosotros la defenderemos, pero también nosotros podemos pedir nuevos procesamientos referidas a materias que no ha cubierto, no ha considerado la propia ministra, sin perjuicio que ella de oficio también puede dictar nuevos procesamientos. Aquí hay un tema para que la gente le quede se está iniciando. Claro, para que la gente le quede absolutamente claro, ¿de qué se está responsabilizando a estos 5 oficiales de la FACH, 2 en retiro y 3 activos, que fueron procesados el día de hoy? Principalmente la falta de procedimientos, se alude en la responsabilidad, además de vuelo en lo que respecta a una de las brigadas aéreas. Después se hace referencia al tema del sobrepeso, se hace referencia a los errores del plan de vuelo. Vale decir, son todas circunstancias anexas a la caída de la aeronave, no se les atribuye, y eso para que la gente entienda bien, no se les atribuye responsabilidad a los 5 funcionarios de la FACH, 2 de los cuales se encuentran en retiro, por las muertes, sino que más bien por los incumplimientos normativos de obligaciones a las cuales ellas se encontraban afectos producto justamente de ser funcionarios de la FACH. Abogado, lo quiero invitar a escuchar declaraciones de Francisco Rodríguez, quien es vocero de uno de los abogados del coronel en retiro Guillermo Castro Guzmán, quien se refirió también a este procesamiento y a, digamos, a lo que ellos dicen que van a apelar. Lo invito a que escuchemos juntos. No le correspondía, ver minuciosamente todo lo correspondiente a este vuelo, sino que solo dar ciertas habilitaciones, las cuales él sí pidió, y pidió para la gente que cabía o la ocupación que daba lugar el avión. Ahora, si bien va más gente o va más carga o va menos benzina o más benzina, se sacan los estanques subalares y todo eso, ya no va dentro de los deberes militares que le corresponden a él. Esto ya es un tema que el Tribunal Constitucional ha debatido y se ha pronunciado, el cual ha dicho que dicha norma en ciertos casos no es aplicable por lo que te acabo de mencionar, por el hecho de que no menciona cuáles son los deberes militares y por ende tampoco se podría decir qué deberes militares se incumplieron. En esa línea, si no se sabe cuáles son los deberes militares, ¿de qué se puede acusar de incumplimiento? Y si tampoco existían protocolos, tampoco se puede decir que fallaron los protocolos. Bueno, esos son los argumentos del colega defensor, que pueden ser muy valorados de la perspectiva de la labor que él pueda desarrollar, pero ciertamente quienes tendrán que determinar si esos argumentos son o no sólidos y si tienen o no sustento, ciertamente serán los tribunales. Él ha anunciado más bien de que recurrirá incluso al Tribunal Constitucional, bienvenido sea. Estos temas ciertamente en un Estado de Derecho democrático las partes tienen la posibilidad cierta de tener adecuadas y buenas defensas y serán los tribunales de justicia los que resuelvan esta materia. En su oportunidad, tanto el primer ministro en visita sobreseyó definitivamente de forma total. La Corte Marcial confirmó, pero fue la Corte Suprema en forma unánime que reabrió la investigación. Tenemos ahora un procesamiento, que era lo que esperaban los familiares de las víctimas, pero queda mucho camino por recorrer y serán los tribunales los que resuelvan. Nosotros confiamos absolutamente en el Estado de Derecho democrático en los cuales hoy en día estamos inmersos y ciertamente tendremos los argumentos y la solidez de los antecedentes y las normas jurídicas con el objeto de defender nuestros planteamientos, defender a nuestros representados. Ahora, se ha solicitado una fianza de 100.000 pesos para cada uno de los procesados el día de mañana. ¿Ustedes van a apelar a este monto, abogado? Mire, eso lo vamos a ver el día de mañana. Veremos
cuál será la posición que asumamos ante la Corte Marcial. Es una libertad en consulta. Se trata a todos de funcionarios de la FACH quienes han cooperado en sentido que han concurrido todos los actos del procedimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar las circunstancias y veremos cuál es la posición que asumamos, pero más bien el día de mañana en estrados ante la Corte Marcial. Abogado, ¿cuánto ha colaborado en este caso la FACH cuando lo que la opinión pública ve es que han delegado responsabilidades en lo que yo le decía, en 2 de las víctimas? Mire, ojalá que la información de la FACH hubiera sido mucho más expedita. Se ha recogido información, se ha recopilado la información gracias al trabajo desarrollado por ambos ministros en visita extraordinaria, sobre todo la labor desarrollada por la ministra en visita Dora Luxi, quien ha interrogado, tomando declaración indagatoria. En su oportunidad nosotros pedimos que declararan en calidad de inculpado una serie de funcionarios de la FACH. No fue accedido dentro de este texto y concepto de criterio jurídico del ministro Mera, pero bueno, la ministra Dora Luxi sí accedió y decretó las diligencias que ella propiamente de oficio requirió, y estimamos que la investigación sigue buen curso. Ciertamente siempre hay ideales de mayor rapidez, mayor celeridad en la investigación, pero también es bueno a veces la pausa que implica el revisar los antecedentes, dictar resoluciones macizas que ciertamente permitan ser defendidas con posterioridad ante los tribunales superiores jerárquicos. Abogado, ¿le parece leal que la FACH haya descargado en estas 2 víctimas que son los pilotos que murieron la responsabilidad? No, es que yo no puedo decir de que la FACH, no sería prudente plantear de que la FACH como institución propiamente tal, que es una institución permanente que todos valoramos como tal, ajeno a los errores que se puedan cometer por las personas, por los que conforman la FACH. Pero no podemos hablar de que la FACH haya descansado o asignado exclusivamente responsabilidades a piloto y comandante. Esa es una resolución que emana de los tribunales de justicia, que ha sido ratificada por la Corte Marcial en su oportunidad, la resolución del ministro Juan Cristóbal Mera, pero los mismos tribunales revirtieron esa resolución. Por lo tanto, aquí hay un sistema judicial, hay también una institución permanente como es la FACH, existen personas que pueden cometer errores, existen investigaciones que se llevan a cabo, existen peritajes, hay una investigación que está en curso, que restan muchas diligencias, y nosotros confiamos ciertamente en la celeridad de la diligencia, en la acuciosidad y en la independencia del Poder Judicial. Abogado, la última pregunta, se nos acaba el tiempo. Dentro de los oficiales procesados, ¿está la persona finalmente que dio la autorización para realizar este vuelo? Mire, nosotros, estamos estudiando los antecedentes. La resolución que se dicta por parte de la ministra, a nuestro juicio no están todos los que deberían haber sido procesados, pero ciertamente el estándar de prueba que se requiere para ello tiene que ser acuciosamente revisado por nosotros mismos, y puede ser de que en su oportunidad pidamos nuevos procesamientos, pero eso es materia de estudio. Primero a defender lo que ya se ha resuelto, después veremos los cursos de acción. ¿Y es posible condenas de cárcel efectiva en estos casos o no? Cuando se trata de una figura de incumplimiento de deberes militares, las posibilidades de una condena efectiva son, por decir lo menos, remotas, sobre todo cuando se trata de personas que no han sido condenadas anteriormente. Aquí lo vital, lo fundamental, más allá de condenas con cumplimiento efectivo o de privación de libertad, está relacionado con una justicia plena. Nosotros estimamos de que una justicia solamente subordinada a lo que es piloto y comandante y las maniobras por ellos desplegadas es una justicia a medias, una justicia limitada. Y de la perspectiva de los familiares de las víctimas y obviamente nuestras como abogados, queríamos una justicia plena, una justicia íntegra, y ciertamente esta resolución de la ministra avanza en ese sentido. Pero reitero, esta es una resolución de autoprocesamiento, el cual aún no está firme, puede ser impugnado, y ciertamente tampoco es sentencia condenatoria, ni menos ejecutoriada, por lo tanto queda mucho camino que andar. Queda mucho camino por recorrer, lo entendemos así, abogado, pero también entendemos lo que usted dice, que es una posibilidad muy remota que estos 5 imputados procesados, pasen finalmente a cumplir alguna pena de cárcel. Muchísimas gracias por ese contacto y muy buenas tardes. Chao, que estés bien, Matilde. Gracias.